Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación de amigos del Museo del Prado, porque hayáis asistido. Cuando se emita el vídeo de esta conferencia ya habrán pasado los temporales que nos asolan, y yo ayer, cuando veía la que estaba cayendo, digo, bueno, daré la conferencia para la cámara. Y veo que está el auditorio llenísimo. Pues muchísimas gracias. Voy a hablar de un autorretrato y lo vamos a hacer desde distintos puntos de vista. Quería empezar, lo primero, señalando estas convenciones sobre los retratos. Hace unos años, precisamente en un ciclo sobre la grandeza de Rubens, di una conferencia sobre los retratos de Rubens. Y hablé, porque Rubens es inabarcable, pero encasillé los retratos de Rubens en tres grandes grupos que venían a ser estos. Retratos convencionales, que estáis viendo a la izquierda, de un tamaño también como el habitual de torso en los retratos. Luego, retratos alegóricos, retratos complejos donde se mezclan historias de todo tipo, mitológicas, incluso puede hablarse de retratos a lo divino y que sean religiosas, y luego los retratos de tipo íntimo o privado. Con respecto a este esquema tan general, extrapolándolo al caso que tenemos hoy, también podemos hablar de tres tipos de retratos en mens, que son los retratos convencionales, o en este caso autorretratos convencionales, autorretratos dentro de una historia, como el que vemos en la adoración de los pastores, o retratos de tipo íntimo, como el autorretrato que nos ocupa. Y ya veis que separo el autorretrato íntimo del retrato de la izquierda. En principio, podríamos calificar a este autorretrato de pintura menor dentro de la historia y de la obra de Mens. Pero justamente por eso creo que es un autorretrato interesante, un autorretrato a tener en cuenta y un retrato importante en toda la producción de Mens, como se ve en la difusión que cuando se habla de Mens tiene este autorretrato. Si separamos estos cuadros, a todos los cuadros que ponga, si no digo lo contrario, están a escala de tamaño real. Porque me parece que, entendiendo el tamaño con respecto a los otros cuadros, vamos interiorizando la pintura. En muchos de los autorretratos, cuando los comparo, los pongo además de a tamaño real, pongo la probable fecha de ejecución, según el último catálogo de la exposición de Mens, y la edad que tendría el Mens en ese momento. A mí siempre me cuesta un poquito hacer el cálculo, ese ejercicio muscular, y entonces lo he puesto. Si separamos de aquí los rostros, veríamos que el resultado entre el autorretrato y los demás se asemeja mucho. Es decir, los retratos hay que juzgarlos por la intensidad psicológica y por la maestría técnica. Cuando de pronto separamos los cuadros, le he puesto el marco del autorretrato de Mens del Prado a los demás para que queden como igualados, y ya veis que así el punto de comparación es mucho mayor. Voy a hablar del autorretrato de Mens, voy a hablar del cuadro, voy a hablar de él y de sus autorretratos, y también voy a hacer una introducción muy mínima, pero creo que necesaria, sobre los autorretratos en la historia. Y después, porque el autorretrato es un género que por una parte nos resulta muy natural, pero a la vez es misterioso. Es decir, esa regla que hay del retrato en general, que es una puesta en común entre tres factores fundamentales, que son, en primer lugar, la satisfacción del retratado. Por otro, lo que el pintor quiere hacer con ese retrato, y por otro, la posteridad, porque esos tres elementos son constantes en todos los retratos. Pero en el autorretrato surge una cosa que es especial y singular, y es que la persona retratada y el pintor es la misma persona, con lo cual ese convencionalismo de tener que, de alguna forma, edular o definir al retratado desaparece, y eso da un juego de contrastes muy interesante.
También voy a hablar de la vida de Mengs a través de ellos, de su pensamiento sobre la pintura, de las comparaciones entre unos autorretratos y otros y de la técnica del cuadro. La semana pasada di una conferencia sobre la técnica de Mengs y he extraído de esa conferencia, además de 2 ejemplos, algunas conclusiones con respecto también a lo que significa este autorretrato. Aquí vemos en un ejemplo práctico lo que significa eso, ¿no? He puesto el retrato de Clemente y aquí vemos el retrato que está de Clemente XIII y el retrato que está en la exposición, pero hubo un primer retrato que al Papa no le gustó y le mandó repetir y hacer el retrato. Esto es interesante porque muchas veces no tenemos los matices de por qué exactamente no le gustó. Ya sabéis la expresión que utilizó Velázquez, que utilizó Inocencio X cuando vio su propio retrato, troppo vero, como diciendo, en el fondo era un poco me has clavado, ¿no? Es decir, es como demasiado verdad. Pero esto es lo que pasa y lo que va a pasar también de alguna forma en esta conferencia, ¿no? El modelo sois vosotros, el pintor soy yo, que voy a dar una versión de lo que yo creo que es importante en el autorretrato de Mengs, y la posteridad es que nos están grabando y que este vídeo va a quedar. Espero que no me hagáis como al Papa cambiar el retrato al final de la conferencia. Si queréis lo cambio y doy otra conferencia seguida. Me ha llamado la atención la poca bibliografía que hay sobre los autorretratos. Es decir, en principio es un tema primordial y tampoco hay demasiados libros. Un clásico español es este libro de José María Parraimón, del 77, que es un escritor que tuvo muchísimo éxito y bueno, su editorial en su momento fue el español más traducido después de Miguel de Cervantes, con lo cual imaginaros, ¿no? Es decir, la difusión que tuvo en los libros de arte fue tremenda y que hizo este interesante, pero bueno, tiene ya 50 años, libro de autorretratos. Luego están los libros de autorretratos puntuales, de los que incluso diría que hay más, de Rembrandt con sus 46 autorretratos. Hay muchos, además se puede seguir la evolución de su pintura técnicamente, pero también de su alma a través de los autorretratos, Van Gogh, Munch, de Frida Kahlo, de los 150 cuadros que tiene, 50 son autorretratos. Y decía que se retrataba tanto porque era la persona que mejor conocía y entonces se iba... Lo cual, en el fondo, es un comentario simpático, pero es un comentario erróneo con respecto a los grandes retratistas. Los grandes retratistas tienen que conocer al personaje que están retratando de una forma muy intuitiva y muy rápida. Y después hay artículos sueltos muy interesantes, como hay uno de Carlos Cid Priego, que es estupendo, y después libros. Hay uno último que ha salido de Manuel Alberca, que es un catedrático de literatura de la Universidad de Málaga y que ha escrito un ensayo sobre los autorretratos. Tiene mucho de literatura el libro, pero es un libro muy simpático. Y bueno, Alberca es un gran escritor, ha escrito la mejor biografía que hay de Valle Inclán, por ejemplo, y es estupendo. Luego de conferencias, hay algunas sueltas, pero no demasiadas. Dentro del Museo del Prado y vinculada con amigos está un Antonio de Urquizar, que habló de los autorretratos de Durero. 4 dibujos, 3 óleos, 2 lo que se llama cameo, que son la introducción del autor como autorretrato en un cuadro que no tiene nada que ver. Y después hay autores que hablan de casi 50 autorretratos de Durero por los pequeños dibujos también y todo eso. Y después hay una del autorretrato en su estudio de pared que dio Domingo Guerrero. Digo para que tengáis un poco la bibliografía con respecto a esto. Lo primero que quiero empezar es por el principio del principio. Esto es la estela del escultor Beck y se supone que es el primer autorretrato de la historia. Es decir, cuando se realizó ya habían pasado 1000 años desde que se habían realizado las grandes pirámides, pero hace de este altorrelieve
3.400 años desde la actualidad, es decir, que es algo como muy primitivo, ¿no? Bek significa sirviente en egipcio y fue el primer escultor real bajo el principado de Akenatón. Akenatón impuso la religión del dios único, el dios solar, y frente a la casta de sacerdotes, él y su mujer, la gran esposa real, se proclamaron como únicos representantes del Dios en la tierra. Esto tiene una importancia iconográfica porque todos estos otros dioses que se representaban fueron eliminados para solo representar a Atón y representarse la familia real. Y esto significó la individualización del retrato. Y a través de esa singularización del retrato apareció y tiene sentido la aparición del primer autorretrato. Fijaros, los faraones anteriores, Amenosis III, Tutmosis IV, Amenofis II, Tutmosis III, Hatshepsut, son todos retratos extraordinariamente parecidos. Y es en este contexto donde tiene sentido que la gran esposa real de Akenato, que fue Nefertiti, tenga este retrato tan singularizado. Me apareció en el taller de Tutmose y parece ser que es un modelo que tenían en el taller para replicar el retrato de la gran esposa real, de Nefertiti. Y esto me hace gracia porque tiene un estricto sentido contemporáneo. Es decir, hay muchos, bueno, contemporáneo, me estoy refiriendo a Mengs, me estoy refiriendo a Velázquez o a Goya. Ya, con estas cronologías podemos decir que son unos hombres cercanos a nosotros. Y es que también ellos hacían retratos y se quedaban con el modelo del retratado para replicar ese retrato. Así se entiende el retrato de Felipe IV con armadura o el retrato de negro del Meadows Museum o incluso el retrato de Felipe IV viejo, que también es un modelo de retrato del que no se hizo un cuadro mayor, pero tiene todas las características de los modelos. Bueno, y la singularidad de Bek, de su autorretrato, solo hay que fijarse en esa prominente barriga que llama la atención y que era un signo a su vez de distinción. Y esa naturalidad de la mujer cogiéndole por el hombro, y ahí veis los deditos cómo sobresalen. Esa naturalidad no habría sido posible sin una singularidad de la persona retratada. El autorretrato como tal, en el arte griego, con toda su carga de idealización, era un concepto casi contradictorio. Al igual puede pensarse del mundo romano o de la Edad Media. Incluso ha salido recientemente un artículo desmitificando el posible e improbable autorretrato del políptico de la gloria del maestro Mateo. Es decir, siempre porque lo importante no era el maestro Mateo, ni ningún artista medieval, sino que lo importante era el fin al que estaba destinado el arte. Las razones por las que nació el autorretrato en el Renacimiento con ese vigor fueron tres, esencialmente. Por un lado, unas de tipo técnico, el nuevo realismo pictórico, el descubrimiento de la pintura al óleo que permitía. El óleo es el pigmento, está aglutinado con aceite y no con clara de huevo, y eso posibilitaba dos cosas. Una era la utilización de veladuras, de las que vamos a hablar hoy, por cierto, con respecto a Mengs, y el mayor detalle. Y este mayor detalle es fundamental para la evolución de la técnica en todo el Renacimiento. Después también un tema vinculado con los autorretratos es el descubrimiento del espejo. Los espejos existen desde siempre, pero el espejo tal como lo conocemos hoy, prácticamente, es decir, ese cristal recubierto de una fina capa de mercurio, se descubre en torno al comienzo del siglo XVI en Venecia. Incluso hay gente que puntualiza en Murano en 1516. Aquí vemos este retrato de Parmigianino, tan exótico, tan llamativo, tan famoso por eso mismo, y son de esos autorretratos donde ya
no se busca tanto la perfección o la plasmación real del retratado en el cuadro, sino llamar la atención sobre el espectador. Algunas veces se llaman, con un feo nombre, se llaman retratos aberrantes, ¿no? Porque están distorsionando la realidad. Y os pongo este ejemplo de la Capilla Sixtina, donde ahí he puesto el retratito para que veáis la dimensión del tamaño de la Capilla Sixtina con respecto al retrato, y poco a poco os voy a interiorizar el tamaño del autorretrato. Vais a acabar hartos del tamaño. Y este es el posible autorretrato de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que en principio se debe como a dos motivos, ¿no? Primero, no dejaban firmar en el Vaticano las obras porque era para gloria de Dios, no gloria del artista, de estos artistas que estaban como crecidos. Es un tópico, y como todo tópico tiene parte también de razón. Y el mismo Miguel Ángel desmiente esto, porque si os acordáis, volvió a trabajar sobre la piedad para firmarla, justamente. Había escuchado que se la atribuían a otro escultor y no lo pudo soportar. Y, bueno, se dice que en este San Bartolomé, en la piel del San Bartolomé, se autorretrató Miguel Ángel, ¿no? Y esto se vincula con unas acusaciones de Aretino sobre si era homosexual. Incluso se ha llegado a comparar al santo con una efigie de forma de caricatura del propio escritor. También hay razones culturales para el nacimiento del autorretrato. La vitalidad, una vitalidad de índole pagana, humanista, que de alguna forma entraba en contradicción con el cristianismo. Bueno, en realidad no hay nada más humanista que el cristianismo, que dice que Dios se ha hecho hombre, pero esta especie de rivalidad cristianismo-paganismo existió. Los hombres del pasado no son tratados como una especie de héroes a los que había que imitar, incluso superar. Y esto es algo que de alguna forma también se recupera con Més, ¿no? Esta idea de la comparación y de la emulación que tanta importancia tuvo en toda la trayectoria de Mengs. Mengs imitó a los antiguos, encarnándolos en un pintor del Renacimiento, y lo copió, lo imitó, lo emuló para superarlo. Esa es la idea de que no es una simple copia. Y aquí está el hombre de Vitruvio, ese ser también que toma dimensiones heroicas en el Renacimiento como arquitecto, escritor, ingeniero, inventor, pensador. La centralización humanista del mundo se simboliza en este mismo dibujo, ¿no? Y aumentan de esta forma los retratos de hombres importantes y, por tanto, por la importancia que estaban adquiriendo los autorretratos. Y después razones sociales. A partir del siglo XIII, la relación de los que eran unos simples artesanos, y esta lucha ya sabéis que dura muchísimo tiempo más, pero esta relación de estos artesanos con los poderosos a los que hacían los retratos y con los intelectuales y escritores, penséis en Simone Martini, que era amigo de Petrarca, en Cimabue o Giotto, que salen en la Divina Comedia, el gran libro del final de la Edad Media, que de alguna forma, yo escribí un artículo sobre eso, de alguna forma, justamente la Divina Comedia es la plenitud del Renacimiento, aunque estuviera escrito en la Edad Media. Fijaros ya el propio argumento, donde la paganización y el cristianismo se dan la mano literalmente con Dante y con Virgilio, que le acompaña. El que le está acompañando por el infierno y el purgatorio es justamente Virgilio, un escritor pagano. Giotto también aparece en el Decamerón, citado por Boccaccio ya a mediados del siglo XIV, y este es el posible, y yo creo que probable autorretrato de Van Eyck, Jan Van Eyck, ¿no? Que dice en la firma que pone en el marco original: Jan Van Eyck me hizo el 21 de octubre de 1433. Y en la parte inferior pone como... Esto lo pone en la parte inferior. En la parte superior, el lema, como puedo, hago lo que puedo.
o también se ha traducido hago esto porque puedo. Es decir, un lema completamente arrogante. Arrogante quizás sea una palabra excesiva, pero sí un lema de conocimiento de su propio poder como artista, ¿no? Y fijaros en esta mirada impresionante, llena de nobleza de espíritu y lleno de energía, de poder interior. La verdad es que te está retratando Van Eyck y te mira con esta cara y sales ahí un poco con... Y después que ha sido durante mucho tiempo el retrato, el primer autorretrato con seguridad absoluta del Renacimiento, de Jean Fouquet. Formado en la tradición francesa del gótico internacional, él desarrolló un estilo nuevo y las fuertes tonalidades cromáticas de sus cuadros remiten al gótico, y después la perspectiva y los volúmenes son italianos, y sin embargo tiene una innovación técnica y realista que viene de los flamencos. Ya él combina todas estas cosas y hace cuadros como el libro de las horas de Tinée Chevalier o el díptico de Mellum, donde bueno, es famosísimo, ¿no? Cuya virgen con el niño estuvo expuesta durante un poco tiempo en el Prado. Y después estos ya famosos retratos no son ya composiciones estrictamente íntimas, sino que el autorretrato entra por la puerta grande de la gran historia del arte. Y estos son los tres grandes autorretratos, exceptuando el dibujo anterior, que hace Durero y que lo vamos a ver a continuación. Estos son los grandes autorretratos, el primer autorretrato que un artista se hace con un cierto carácter íntimo, con seguridad. Ahí aparece en la mano con un cardo, que es símbolo de la pasión, pero también de la fidelidad matrimonial, y es posible, por el año en que se hace el cuadro, que fuera un regalo a su mujer. El retrato con guantes, el artista ya se representa como un aristócrata, sin elementos que lo vinculen con el oficio, y después es el famoso retrato de 1500, donde la figura del artista aparece como un verdadero Cristo Pantocrator o un Cristo bendiciendo, con esa solemnidad y sacralidad del retrato absolutamente central. En el arte del autorretrato sigue avanzando y del retrato en general, y hay una indagación psicológica mayor, quizás. Pensad en los retratos de Van Dyck, los retratos de Rubens o los de Rivera, que son fantásticos. Y hablo de retratos de Rivera, la verdad es que estaba pensando en los Apóstoles, que son realmente una especie de retratos fantásticos, o los de Velázquez, claro. Aparece también el retrato grupal, Frank Hals, Rembrandt, Rubens, y el naturalismo, ¿no? Toda idealización ha sido suprimida, y así se entiende que entre los grandes artistas de su canon personal de Mengs incluyera a dos artistas que ahora pensamos que están muy vinculados, como Tiziano, pero en Tiziano es verdad que hay una idealización todavía. Y aunque sea exagerado esta comparación, como has dicho lo del tema de la tesis, comparad la Bacanal de Tiziano, donde, como decía Ortega y Gasset, todavía el pintor cree en el mundo clásico. Es una fiesta de un optimismo pagano fantástico, y compararla con Los borrachos, un cuadro hecho prácticamente un siglo después, donde es casi humorístico, hay mucho cinismo en esa representación casi cruel de un dios antiguo reunido o rodeado de borrachos. Aquí pongo estos dos cuadros comparados porque yo defiendo que Las Meninas son muchas cosas, pero también es un autorretrato, o en gran parte es un autorretrato. Aquí están comparados a tamaño real, aquí siguen comparados a tamaño real, y aquí pongo a mayor tamaño el de Velázquez para poderlo comparar fielmente con el otro. La verdad es que es interesante, y también vosotros tenéis que hacer un poco el esfuerzo de indagar como espectadores en la psicología de los retratados. A mí, de estos dos retratos, me parece mucho más expresivo el de Mengs que el de Velázquez. Muchas veces uno ve
y yo he mirado bastante el rostro de Velázquez en Las Meninas y no sabes muy bien qué está pensando. ¿Está disfrutando de trabajar o solamente está trabajando? ¿Cómo está mirando a nosotros? ¿Con entusiasmo o nos está juzgando? Tiene una mirada como ambigua, sin embargo, en el de Mengs me parece descubrir un hombre atento, un hombre alerta, lleno de intuiciones y de pensamientos. Y esta idea de no representar nada sucede también con algunos retratos oficiales de Velázquez que quería sacar a colación hablando del retrato. Hablando con el jefe del Departamento de Pintura Española, Javier Portú, sobre este retrato, le comenté, yo que considero que tengo cierta intuición para ver qué dicen los retratos, que este retrato no me decía nada. Yo digo, no sé qué está pensando Felipe IV. Y me dijo, eso es justamente lo que quería Velázquez, que no supieras qué estaba pensando, porque eso es justamente lo que sabemos que en las audiencias querían los reyes de España, una imagen hierática en que no se transmitiera el pensamiento que estaba teniendo el rey y de sacar conclusiones de él. Incluso en este encantador retrato de Baltasar Carlos, tampoco sabemos muy bien qué está pensando este niño, ¿no? Es decir, también ese hieratismo, de alguna forma, uno le encanta el retrato, pero si te fijas bien en esa mirada, no sabes muy bien qué está pensando. Y después esta comparación, para terminar, con el autorretrato de Las Meninas, y es el matrimonio Arnolfini. Yo creo que es de esas deficiencias, de todas las cosas que han pasado a la historia del patrimonio español, una de las grandes deficiencias que tiene es que este cuadro saliera del Alcázar de Madrid y desapareció en torno, y muy probablemente fue la francesada el que se lo llevó. Incluso se piensa que podía estar en el equipaje de José, del emperador José, y que llegara a Londres así. Ahí lo tuvo el coronel Hay y ahí es donde desapareció, y que finalmente después de varias ventas acabó en la National Gallery de Londres. Esta es la comparación a tamaño real, y esto solamente lo digo porque Las Meninas sí es un autorretrato, y el matrimonio Arnolfini, donde aparece probablemente autorretratado el artista en el espejo del fondo, no lo es. Está allí como testigo. Es más, en la inscripción que pone en la pared dice Jan Manning estuvo aquí, ¿no? Parece que es testigo del enlace. Bueno, empezamos los autorretratos de Mengs con el autorretrato del padre. La descripción que aparece en el catálogo dice: mira seriamente al espectador por encima del hombro derecho, el pelo negro, los ojos oscuros, la inconfundible cicatriz en la ceja derecha, la nariz pronunciada y la boca sensual transmiten una impresión de naturalidad. Es uno de los retratos, más creo que impresionantes de la exposición, ¿no? Por lo novedoso. Mengs lo podíamos quizás tener más interiorizado, pero este estupendo autorretrato del padre, pues es impresionante. Se ha planteado que el paisaje de detrás tenga que ver con el viaje a Italia, y he traído este cuadro de Scorel porque me choca, ¿no? la posición de la mano del padre de Mengs, similar a la de este personaje, ¿no? que llaman retrato de humanista. Durante un tiempo se llamó retrato de arquitecto, ¿no? Porque parece que está como midiendo. La descripción dice: el pelo negro, los ojos oscuros, la inconfundible cicatriz de la ceja derecha. Pero ¿es seguro que es la ceja derecha? Y si uno ve el retrato que le hace Mengs a su padre, comprueba que la cicatriz en realidad está en la ceja izquierda. Es decir, que el autorretrato del padre lo hizo frente a un espejo. ¿Qué pasa con los retratos de Mengs con respecto a esto? En la escultura de Christopher G. Getson, realizada en 1779, podemos ver que el peinado de Mengs está hacia el otro lado, y que Mengs tiene unos lunares o verrugas en la nariz. Y aquí, en el otro lado, tiene otro. Con lo cual, imaginaos el carácter que da eso a un rostro. Del mismo escultor tenemos este otro retrato donde aparecen en los mismos lugares. Si colocamos el retrato de Mengs, el autorretrato que nos ocupa, y lo comparamos,
vemos que está invertido la posición de las verrugas y que hay que darle la vuelta, como le voy a dar a este autorretrato, para que sean iguales. La verruga, que quizás podamos dudar que esté ahí en la documentación técnica, se ve mucho más claramente. Luego hablaremos de la radiografía y el infrarrojo. Pero veis que en la radiografía ha dejado un hueco más oscuro porque ha iluminado el borde y ha dado una sombra que es la que se ve en la reflectografía. Es decir, que verdaderamente estaba ahí y lo hizo de forma consciente. Y esta imagen, me gusta mucho esta imagen y creo que es importante porque influye mucho en la visión que tenemos de los autorretratos de Mengs. Y es la siguiente, y es que voy a voltear el cuadro horizontalmente. Es decir, vamos a ser el espejo que estaba viendo Mengs, vamos a mirar lo que estaba viendo el espejo. Y es esto. Y desde este punto de vista vemos que adquiere una... Quizás es que leemos como prácticamente el 90% de la población, en concreto el 13% de la población es zurda, tenemos un poco, o al menos yo lo tengo, la visión de lectura de una imagen como diestro. Pero así adquiere el autorretrato, para mi gusto, una dimensión que uno entiende mejor que lo que está haciendo Mengs, efectivamente aguantando los pinceles con la mano izquierda y pintando con la derecha, que no se entiende del todo cuando estás viendo el cuadro del autorretrato. Este es el primer autorretrato, es un soberbio dibujo que dice Javier Jordan Durries en el catálogo, dice, está catalogado en el Museo de Dresde con el comprometido título de autorretrato con 12 años. Y dice comprometido porque no parece que tenga la edad de 12 años, y esto es, sobre todo lo hicieron así, atendiendo una anotación de un trozo de papel que originalmente estaba pegado en la hoja del soporte donde estaba puesto el cuadro, indicando que lo regaló y que ponía eso y que lo hizo Mengs antes de irse por primera vez a Italia, es decir, que tenía que ser con 12 años. Pero bueno, la edad que se acomoda son 16 años aproximadamente, además hay una acuarela de cuando tenía 12 años y es de una calidad muy inferior al magnífico dibujo que estamos viendo. En el reverso del dibujo hay unas manos. Hay unas manos. No puedo sacar el puntero, pero a ver. Ya está. Hay unas manos que son estas y que están vinculadas con una copia de un cuadro que hizo de Rafael, ¿no? que es este de aquí. Y aquí vemos todo como a tamaño real. Sabemos, aquí creo que aquí vemos el cuadro de Rafael, las manos a tamaño real, que es el reverso del autorretrato, y la miniatura, puede llamarse, que hizo copiando a Rafael. Esta miniatura fue presentada a Federico de Sajonia el 19 de diciembre del 44, que es justamente como estamos fechando el autorretrato, es decir, cuando tenía 16 años. Y esta es la comparación que seguramente, incrementando su leyenda de niño precoz, hizo Mengs, ¿no? Es decir, juntarlo con el famoso dibujo autorretrato de Durero, donde escribe el propio Durero: en 1484 dibujé mi forma basada en una imagen en espejo, cuando yo, Alberto Durero, todavía era un niño. Es decir, pero con esa edad, ¿no? que sabemos por la fecha de nacimiento. Este es el primer autorretrato ya en color sobre pastel. Autorretrato con manto rojo, que aparece también con el pelo largo, suelto de busto de 3/4, viste una sencilla chupa amarillenta y sobre ella un manto rojo, algo descolorido que cubre el hombro izquierdo y parte del brazo derecho. Está frente al espejo, ya lo sabemos, ya cada vez que miremos un cuadro os voy a decir, este es frente al espejo, estos otros no. Y el aire juvenil, ¿no? Propio de 17 años, pues tiene una pose un poco desafiante, ¿no? Parece que está con la mirada alzada, ¿no? Es una
una cosa como que choca y está, digamos que, en parangón o en comparación con este cuadro de Rafael, que es el famoso autorretrato de la galería de autorretratos de los Uffizi, donde aparece un encantador Rafael. El propio Giorgio Vasari hablaba de él como resplandeciente de todas las más raras virtudes del ánimo, acompañadas de tanta gracia, tanto estudio, belleza, modestia y óptimas costumbres. Y además tiene el retrato de Rafael algo de indefensión que yo creo que nos hace todavía más encantador el personaje autorretratado, que es uno de los motivos precisamente por el que se hacen los autorretratos, ¿no? En el caso de Mengs, en este lado, por la autoestima que tenía que generarse para seguir creciendo como artista, y en el caso de la indefensión de Rafael, como para pasar a la historia, ¿no? Con ese carácter suyo tan estupendo. Este es parece que más que en este retrato, se basó en la escultura de Alessandro Rondini, del que se basó, según las instrucciones Carlo Maratta, el escultor Naldini, para hacer la escultura que estaba en la tumba de Rafael en el Panteón. Y después existía este otro autorretrato que desapareció tras la Segunda Guerra Mundial y que desgraciadamente se ha perdido, está ahora mismo en paradero desconocido y que sabemos por descripciones que tenía el manto azul, y he hecho aquí una reconstrucción digital para hacernos una idea, y es un retrato fantástico que tiene alguna relación con el anterior. Bueno, aquí la comparación de tamaño, que no la había hecho. Y simplemente aquí poner también a escala de tamaño real el retrato de Teresa Concordia. Qué fantástico autorretrato de la hermana de Mengs. ¿Dónde hubiera llegado si no hubiera sido mujer, si hubiera tenido todas las posibilidades? Porque es un retrato encantador, técnicamente es brillante. Contaros un cotilleo histórico, ¿no? Y es que Giacomo Casanova, de cuyo hermano Giovanni estaba enamorado esta chica, Teresa Concordia, en sus memorias decía, la consideraba bondadosa y talentosa, pero feucha. A mí me parece guapísima aquí. Esta es la comparación de tamaño con el siguiente autorretrato que vamos a ver. Bueno, este es un retrato singular, ¿no? Es decir, parece que es un retrato que se ha hecho para algo en concreto por la función representativa que tiene el artista, la mirada que no se dirige al espectador, sino a un punto distante, el modelo pictórico del retratado de medio cuerpo de pie, que estaba reservado a la aristocracia o a los grandes personajes, la mano aguantando la carpeta de dibujos, señal de dominio de dibujo por lo menos desde el autorretrato de Poussin, desde el famoso autorretrato de Poussin, y lo pintó en el apogeo de su fama romana que había adquirido y en algún caso se dice que el cuadro está sin acabar, ahora vamos a hablar de eso, porque fue llamado a España a través de Nápoles y luego España para retratar, y por eso dicen que el cuadro está sin acabar. Estos dos cuadros, curiosamente, son dos cuadros que están pintados sin el espejo, es decir, digamos, con su rostro de memoria, y son dos cuadros que tradicionalmente se han vinculado. Y me parece, vamos a hablar de eso como al final de la charla aquí, ¿no? ¿Veis dónde tiene la verruga? Que es en los dos mismos sitios. Los dos mismos sitios, las dos verrugas y las dos que tienen el otro lado, ¿no? Y que sucede igual aquí. Fijaros ya, es decir, os estoy adelantando, pero fijaros cuántas comparaciones, desde hasta muchas veces el tratamiento hasta de los brillos del rostro son cuadros que se han comparado iconográficamente, pero técnicamente tienen mucho que ver. Esta es la comparación con Poussin. Y estos otros cuadros vinculados con esta posición, ¿no? Maratta, Solimena o Ghezzi. ¿Está realmente inacabado por el traslado a Madrid? Pues quizás sí. Hemos tenido la oportunidad de hacer la documentación técnica y fijaros el grado de libertad al que no estamos acostumbrados con Mengs de este cuadro.
Está hecho de una manera muy suelta y llamamos la atención sobre todo por este bosquejo rodeando la cara, que es un procedimiento, bueno, me encantan estas últimas pinceladas, ¿no? Después de bosquejar toda la cara, que es un procedimiento que utiliza Mengs y que utilizan otros muchos pintores, ¿no? Estos son los bocetos de apóstoles en el cuadro de la Ascensión de Cristo, y esta es la reflectografía. Estos bocetos se utilizaron a tamaño real para modelos del gran cuadro de la Ascensión de Dresde a través de calcos. Fijaros que si lo ponemos coincide exactamente al mismo tamaño, ¿no? Y aquí contaros también algo de estos, pero de una forma un poco más larga. El otro día en la conferencia sobre la técnica hablé de esto, hay una serie de bosquejos en el dibujo y uno de ellos es el Noli Me Tangere, del cual existe un boceto grisalla, bueno, no es exactamente gris, pero a modo de grisalla en el Prado. Y este es el complejo sistema de trabajo de Mengs, que os lo digo muy brevemente. Del pequeño dibujo aparece, lo único que tenemos es el bosquejo. Es probable que hubiera una serie de pequeños dibujos más puntualizando la escena, y de aquí apareció este. Y yo conté en la conferencia del otro día, es un error que cometí por ignorancia, pero fue un error estupendo, porque explica que el trabajo sistemático de Mengs realmente es siempre igual. Yo comenté que existía el dibujo que está en el Prado, cuadriculado, de estudio más en detalle de la Magdalena, que es este de aquí, y que debía existir un dibujo del Cristo que no se ha conservado. El otro día repasando, este es el dibujo de la Magdalena del Prado, y el otro día repasando la obra completa, el catálogo razonado, que está en PDF en Internet, por si lo queréis bajar, de Steffi Rowden, encontré que ese dibujo sí existía y lo había olvidado en la charla. Es decir, que sin saberlo pude concretar, haciendo el estudio, que quizás debía existir ese dibujo, que efectivamente existe. Con esto hablo del sistema milimétrico de trabajo de Mengs, ¿no? Que para alguien que estudia la técnica es un maestro. Y estos son los dos bocetos de los que quería hablar también, de la manera de rebordear para singularizar la cabeza y darle volumen. Y después estos también están al mismo tamaño en el cuadro definitivo. Pero es un método de trabajo que utilizan muchos artistas. Fijaros en este de Rivera, que se transparenta invisible. Y hay otra característica aquí de que es un dibujo en seco, ¿no? Luego os hablaré de él, ¿no? Fijaros la manera que está trabajada. Y por último os hablo de la mano con el lapicero, que siempre se ha dicho. Cuando uno mira en detalle este lapicero, a mí lo que me parece más, y he sacado una foto creo que más de detalle todavía, es que es un pincel, ¿no? Que tiene la madera, incluso estos brillos de claro serían algo metálico antes de las cerdas del pincel. El pincel incluso parece que hay un poquito de pintura al final del pelo. Y esto daría al cuadro un sentido simbólico mucho más complejo, teniendo en cuenta además que no está mirando en el espejo, es decir, se basa y se sustenta en el dibujo donde apoya su mano, el dibujo lleva a la pintura y el dibujo y pintura a la forma de trabajar del natural, que es lo que está contemplando de esa forma casi romántica Mengs, ¿no? Está contemplando lo que quizás esté pintando, que en este caso no es un espejo. Bueno, llegamos a nuestro autorretrato, pintado en 1765, y es muy impresionante la verdad es que la exposición, desde el punto de vista expositivo, conociendo la vida de Mengs, y desde el punto de vista técnico incluso, es impresionante, ¿no? Porque se puede hacer un recorrido muy grande y muy completo. Aquí está la escultura de Hegestson, la relación de Mengs con Winkelmann, una relación de compañerismo, una relación de amistad, pero también una relación de competencia, de rivalidad, de celos, ¿no? Esta idea de que
bueno, Mengs se enriqueció muchísimo de la cultura de Winkelmann, pero Winkelmann también se enriqueció del arte, de la visión artística de la historia que le estaba dando Mengs, y nunca parece ser que le fue reconocido del todo, y le tendió esta trampa de pintar el Júpiter y Gamínides, que supongo que ya conocéis, pero hizo una falsa pintura mural para engañar. Parece ser que para engañar a Winkelmann, que cayó en la trampa y dijo que era una de las pinturas murales más importantes, arrancada, evidentemente, arrancada de la pared, más importantes que se habían encontrado nunca de la antigüedad. La puso en su libro, en su famoso libro, y después se descubrió la mentira y quedó en ridículo delante de toda Europa, enemistando definitivamente, como es natural, a todos, a estos dos personajes, y jugando además con la ambigüedad. Winkelmann era homosexual y pintó una escena de alto contenido erótico. Perdón. Y este es el retrato. La verdad es que es un retrato que, y por eso he traído aquí la muestra, perdón que aparezca así tan violentamente, quizás me he saltado un traspaso, pero bueno, de todas formas vale, porque lo que quería significar es la rapidez con la que está pintado, y maestría, pero rapidez con la que está pintado este autorretrato. Y eso da un carácter como íntimo al retrato, que muchas veces hay retratos más elaborados que otros, hay retratos que eran para amigos al que él estaba muy agradecido por diversos motivos y le hace un retrato más elaborado. Este es un retrato que nunca, mejor dicho, se puede decir que está hecho para sí mismo. Y aquí aparece la muestra estratigráfica de la pintura, que son muestras. He impreso el informe del laboratorio de análisis que hizo mi compañera, y bueno, habla que es un aparejo de yeso aglutinado con cola animal, y normalmente hay aparejo e imprimación. Este solo hay el aparejo, pintó encima del aparejo directamente. Y los materiales utilizados son propios de la pintura del siglo XVII. Bueno, después describe algunas cosas y acaba diciendo: la elaboración es de encima de este pigmento, que solo ha dado una capa, la elaboración es muy sencilla y corresponde, como corresponde, un retrato muy abocetado. Es decir, que es una cosa muy rápida. Yo creo que eso es importante para saber el destino que tuvo el cuadro, que yo creo que es de carácter íntimo. Estos dos retratos, fijaros, dos retratos importantes. El Fernando IV, que a Amalia de Sajonia le gustó tanto, es el retrato del futuro rey de Nápoles, que le pidió Carlos III para que enviara a España a María Amalia de Sajonia. Le gustó tanto que decía: al niño, bueno, era su hijo, al niño lo único que le hace falta es hablar. Es decir, que estaba tan bien hecho. Y un retrato importante como fue el retrato real de Carlos III. Pero fijaros, además de la distinta imprimación que utiliza en Italia con respecto a la española, que es muy clara, lo importante aquí es que ha utilizado, para conseguir ese milagroso azul, ha utilizado un azul de Prusia debajo, luego le ha dado a la capa de azul de Prusia un barniz, y sobre ese barniz ha dado una veladura de lapislázuli. Es decir, cuando hablamos muchas veces de esta sensación nacarada de los retratos de Mengs o de esmalte, viene de la utilización magistral y concienzuda de los materiales. Pero incluso aquí, un retrato que podrías pensar que no tiene este nivel de sutileza, también ha dado la imprimación clara, un tono naranja y luego una veladura de laca muy fina. La laca ya es por sí prácticamente una veladura, ha dado una capa de fina, y eso da un juego de transparencias que tiene mucho que ver con el óleo, pero tiene mucho que ver también en general con este acabado. Y fijaros esta comparación de un retrato como este, absolutamente magistral y pulido, y un retrato como el que estamos viendo. La reflectografía infrarroja pone en evidencia esta rapidez y esta inmediatez, y un dibujo en seco, que son los dibujos característicos que hace Mengs cuando tiene íntima relación con el retratado. Y no solamente estoy hablando de los autorretratos, sino también el retrato de Azara, que ahora vamos a ver, ¿no? Y fijaros que aquí, por ejemplo, se ve un trazo de lápiz negro. Creo que por aquí hay otro. Unos pequeños trazos para situar una cara que evidentemente ya conocía.
Este es un retrato de María Josefa, a la que llamaban Pepa, que es la retratada por Goya, y os pongo una imagen para que situéis al personaje, porque es un personaje que un poco todos los españoles queremos mucho, porque es ese personaje que tiene aspecto de caricatura por detrás de la gran familia de Carlos IV. Bueno, aquí, como ha puesto en evidencia Silvia Pérez Díez en un artículo del último boletín del Prado, por cierto, aprovecho para hacer publicidad. Hemos escrito, en el último boletín del Prado se han escrito 2 artículos técnicos de Mengs, y en el catálogo hay un artículo de Mengs dividido en 2 que hemos escrito desde el Museo del Prado y desde Patrimonio. Pues una de las personas de Patrimonio ha escrito en el artículo del Prado sobre este cuadro, y habla del ataque vandálico que sufrió este cuadro en los años 60 del siglo pasado, donde un perturbado mental entró por una ventana y acuchilló el cuadro. Pero de este cuadro, y es a lo que venía a decir, existen dibujos preparatorios. Por supuesto, del autorretrato de Mengs del Prado no existe ningún dibujo, era una cosa mucho más directa. Este es un dibujo que se encuentra en la Biblioteca Nacional y que define, son de las pocas cosas que os quería traer técnicas, define cómo trabaja Mengs. Hace un dibujo en detalle de las manos, que no son exactamente iguales que las del cuadro. Voy a ampliarlo un poco. Que no son iguales exactamente que las del cuadro, y luego hace un bosquejo en dibujo general del cuadro bastante en detalle con respecto a lo que va a tener final, y lo cuadricula. Cuando mi compañero Santiago Herrero hizo la reflectografía infrarroja del cuadro que se conserva en Patrimonio, se vio que la cuadrícula de este pequeño dibujo de la Biblioteca Nacional aparece en el cuadro, ¿no? Y aquí veis las líneas, una aquí, y otra aquí, ¿no? Y bueno, habrá otra más por aquí que yo ahora no veo. Fijaros, un cuadro realizado a un amigo. Y comparad ya la visión general del retrato en reflectografía infrarroja, que tiene una capacidad de penetración, es una imagen que tiene una capacidad de penetración en la materia algo mayor que la luz visible, pero es poco, pero es justo donde se encuentran muchas veces los cambios, el dibujo subyacente, las inscripciones. Y compararlo con un retrato oficial, que es muchísimo más pulido. La idea esencial, trabajaba de diferente manera cuando eran retratos oficiales y cuando eran retratos íntimos. Y aquí veis el dibujo, ¿no? Que se ve por aquí, dibujo en seco. Y hay veces que hay un dibujo a pincel muy fino, como se puede ver en la mano de la princesa de Asturias, ¿no? Un dibujo a pincel casi imperceptible, y un dibujo en seco, porque ha querido delimitar en el último momento algunas cosas del cuadro y las utiliza en seco, ¿no? Veis aquí el dibujo, se puede ver a simple vista, porque la transparencia del encaje es tal que se puede ver en directo. Esto es una foto visible. En la radiografía se detectan ciertos cambios de composición en la cabeza, pero que son en realidad mínimos. Pero se ve una cosa y se comprueba una cosa a través de los análisis de la madera y de la radiografía, que la tabla que utilizó para su cuadro era una tabla de nogal. Es decir, el cuadro se pintó con mucha rapidez, pero se pintó en una tabla de nogal que eran el nogal y el roble eran los soportes nobles donde quería pintar. Y hay un texto de Azara donde habla de que Mengs le gustaban justamente estas superficies, y os lo leo. Prefería pintar en tabla cuando lo podía hacer, porque por muy y bien imprimado que esté el lienzo, nunca presenta una superficie tan lisa y unida como la madera. Cada hueco o relieve, por pequeño que sea, hace un reflejo falso de luz. Y además, si la tela es un poco grande, huye al sentar el pincel y no puede la mano escrutar con la firmeza y exactitud necesaria. Claro, pintar sobre tabla era más caro, más difícil, había que hacer las uniones, que aquí ya se ven en el soporte las diferentes tablas. Os he traído foto del reverso para que lo veáis, con las uniones de dobles colas de Milanos, originales, la de abajo más clara se ha cambiado.
Cuando tuve la oportunidad, he visto la exposición muchas veces y con mucha gente, y tuve la oportunidad de verla con un artista que por prudencia no voy a decir el nombre, pero es un gran artista y una persona con una intuición. Me encanta ver exposiciones con pintores, con artistas, te dicen cosas como que de pronto pues a uno no se le ocurren y tienen gran parte de verdad. Y uno de estos artistas con mucha intuición psicológica que me ha dicho cosas muy relevantes sobre muchos cuadros que me han interesado, tenía mucho interés en traerla a la exposición para ver qué pensaba de nuestra pintura. Esta es la foto del catálogo de Mengs, donde aparecen los dos retratos que prácticamente tienen la misma medida, uno enfrente de otro. Me chocó porque nada más llegar a la sala donde estaban, pero inmediatamente se sorprendió y dijo, Winkelmann era homosexual, es decir, rápidamente detectó, y esto es un elogio a Mengs como retratista, ¿no? Detectó en el retrato que era homosexual y entonces le pregunté qué pensaba de nuestro retrato, ¿no? Y me contestó lo siguiente, me parece, y lo digo porque es una apreciación personal, pero autorizada, bajo mi punto de vista, y quizás no agradable a todos, pero es interesante, ¿no? Está hablando del retrato de Mengs. Es el retrato de una persona difícil, a la contra, frío, observador y cerrado, reservado e introvertido, en cierto modo egoísta, en cierto modo cruel, poco o nada hedonista, tenaz, casi obstinado. Lo leo así puntualmente porque en ese momento no hubo oportunidad de hablar del retrato y se lo pregunté luego, mandando una foto buena del cuadro. Es un retrato del retrato, quizás no particularmente positivo, pero creo que de alguna forma es un retrato de Mengs, una persona que ha tenido que ir a la contra de muchos y hay que darle la vuelta, como hacemos con el espejo, para ver el lado positivo. Cuando se habla de reservado e introvertido, podemos pensar en profundo. Cuando vemos casi poco o nada hedonista, podemos ver una persona entregada a su trabajo, tenaz, casi obstinado, es alguien que realmente estaba haciendo algo grande por la pintura, etc., ¿no? Pintada en Roma es el autorretrato, y ahora voy a ir más rápido porque son los últimos retratos. Pintado en Roma, a ver, vuelvo a no poder salir del... Pintado en Roma, aquí Mengs se compara de nuevo con los grandes del pasado y sobre todo con Correggio, ¿no? Y vemos que hay una comparación muy singular. Hay una parte del proceso creativo que no voy a explicar, lo voy a explicar luego cuando lleguemos al detalle, pero fijaros de nuevo cómo Mengs sigue las pautas de su proceso creativo hasta el milímetro. En el dibujo que se conserva en Alemania aparecen, por ejemplo, unos ángeles en la parte superior. Bueno, están todos los ángeles, pero hay unos angelitos entre los grandes ángeles y la escena religiosa que aparecen en el dibujo y no aparecen en el cuadro, pero aparecen en la radiografía, porque Mengs siguió el dibujo con precisión, ¿no? Es una manera... Bueno, aquí traigo un detalle, ¿no? Estos son los ángeles de los que estoy hablando, y aquí aparecen pintados debajo del visible del cuadro. En este cuadro hay un autorretrato. Es un cuadro que él estaba particularmente satisfecho de su pintura. Llegó a decir, y así nos lo ha comentado Merlo, que era un aposentador de Palacio, que decía el propio Mengs, decía, es un cuadro que está hecho a alguna satisfacción mía, alguien que nunca estaba satisfecho de lo que hacía, ¿no? Hay una carta en las memorias de Casanova, del famoso Casanova, habla de esta impertinencia de Mengs en no acabar nunca el cuadro, y dice así, ¿no? Es decir, cuando está acabando una Magdalena, y en un momento determinado de sus vidas que vivían juntos, y él lo veía trabajando y decía, ¿cuándo vas a terminar la Magdalena? Y dice, esta noche la acabo.
y volvía al día siguiente y le decía, esta noche la acabo, y otra vez, y entonces ya, pero bueno, ¿cuándo vas a acabarla? Y entonces escribió Casanova lo que le contestó Mengs, y me parece precioso. Podría parecer acabado a los ojos del 99% de los inteligentes, pero me importa sobre todo el juicio del centésimo, y lo miro desde esos ojos. Sepa que no hay cuadro en el mundo que su acabado no sea más que relativo. Esta Magdalena no lo será hasta que yo deje de trabajar en ella, ¿no? ¿Qué idea del arte más excelsa, ¿no? De no poder acabarla nunca. Bueno, pues en este retrato hizo este dibujo que, según muchos, es el dibujo preparatorio para hacerse su autorretrato en la adoración de los pastores. Y en la adoración de los pastores nosotros sabemos técnicamente, y lo hemos puesto de relieve ahora, que Mengs no estaba ideado desde el principio. Y me parece bonito pensar que, al igual que hizo el autorretrato del Prado y otros muchos autorretratos para dejar constancia a la posteridad, quiso meterse en la foto, digamos, de uno de sus grandes cuadros para pasar a la posteridad dentro de su pintura. Aquí vemos la radiografía y, bueno, hay elementos técnicos que ahora serían difíciles de explicar, pero sabemos que el encaje de San José cambió. Voy a superponerle ahora el visible. Cambió para acomodarle a la presencia del autorretrato de detrás. Además, el autorretrato tiene un cambio en la mano. No sé si veis que estaba mirando para un lado y luego ha cambiado. El famoso autorretrato de los Uffizi con el que acaba la exposición, un retrato de aparato, un retrato que se nota en comparación sobre todo con el del Prado, del que está basada esta charla, que no era un retrato de carácter estrictamente íntimo y que tiene tantas semejanzas con el retrato de la Casa de Alba del comienzo de la exposición, como ya hemos dicho. Aquí igual viste con bata de artista y tiene apoyado la mano en un cartapacho de dibujos, es el penúltimo de los autorretratos. Aquí lo comparo tamaño real y aquí lo comparo con una copia, y eso me da pie a leer un tema de las copias. Cuando hablaba quien dice Azara sobre Mengs, quien examine sus obras no hallará las huellas del pincel como en los otros pintores. Todo está unido como en la verdad, pues la naturaleza no obra saltos y una tinta entra en la otra imperceptiblemente. Por eso los jóvenes que quieren copiar sus obras no aciertan a adivinar cómo están hechas. Y esto es justamente lo que sucede con el retrato que acabamos de ver destinado a los Uffizi. Alguna gente se quejó del cuadro, de que no era particularmente bueno. El mismo Azara lo reconoce y parece ser que Mengs dijo, bueno, el retrato es verdad que no es de los mejores, pero ya verás, cuando la gente lo quiera copiar, las dificultades que se va a encontrar. Y él mismo después lo copió. A lo mejor, mira, era una piedra que se tiró al aire y le cayó encima, porque él luego se sabe que lo pidió a los Uffizi para copiar su propio cuadro y a lo mejor encontró esas dificultades de las que hablaba. Aquí sucede igual y le voy a dar la vuelta para que veáis también cómo se entiende mejor el retrato cuando te pones en el papel de espejo y lo miras de frente. Ves que está dibujando con los dibujos en la mano, viéndolos y pintando, ¿no? Y este es el último autorretrato y uno de los más famosos también, con razón. Es un retrato de muchísima intensidad psicológica, un retrato que regaló a Bernardo Iriarte como un obsequio por un favor que le había hecho con una intervención en un juicio. Carmona, que era su yerno, lo considera el más verdadero de todos y la cabeza más maravillosa que se pueda ver. Y ya se nota una imagen cansada de Mengs, ¿no? Tiene sobre todo cuando se compara con este otro retrato pintado un año antes, es impresionante, ¿no? Porque se ve cómo ha envejecido solo en un año. Bueno, ya termino, hemos trazado un poco la biografía de Mengs a través de sus obras. A él le incomodaba
estas biografías exaltando a los artistas y sabemos que decía, especialmente concretando con las vidas de Vasari, en especial le disgustaban los escritores de las vidas de pintores, cuenta Zara, señaladamente Vasari, porque de todo hablan demasiado menos de lo esencial, que es el arte. Y esto me lleva a una reflexión final, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Mengs o qué ha pasado con Mengs que no es del todo entendido? Es decir, siempre con Mengs se han dado, nada más empezar la exposición, que verdaderamente hay un antes y después. ¿Acaso esa mezcla de frialdad, de academicismo, clasicismo, como de una emoción que no acaba de manifestarse? Y en ese sentido es interesante las palabras que dice sobre los genios Calvo Serrayer, de los que hablaba citando a Platón, ¿no? En el diálogo de Fedro, Platón pone en boca de Sócrates que hay una inspiración divina que es posesión divina, locura, y una inspiración de la aplicación, del trabajo, pero en todo caso, y ya cito textualmente, la poesía de los locos eclipsa a la de los sensatos. Muchas veces, cuando pensamos en Mengs, quizás lo que nos separa un poco de él es esta sensación de personaje que no llegó a romper las reglas, en parte porque es hijo de su tiempo y él lo que le tocó en vida fue justamente volverlas a colocar. Pero me parece que en esta labor, esta exposición, este estudio técnico que hemos elaborado, donde hemos de alguna forma conocido a Mengs de una manera mucho más íntima, lo pone en justicia, en el verdadero nivel donde hay que situarle, que es de los grandes reformadores. Ya sé que pensar en un revolucionario, en alguien que volvía a aplicar las normas, supone un ejercicio de espejo también, de darle la vuelta a la realidad. Los grandes artistas muchas veces han sido los que han roto, ¿no? Caravaggio, Picasso, pero esa vuelta al orden, ese aspecto pendular de la historia del arte tenía que pasar por Mengs, y es una suerte que haya pasado por un artista con tanto tesón, con tanta eficacia y con tanto talento y genio en la aplicación de la base técnica y teórica que sustenta el arte. Bueno, muchas gracias. Gracias.